El aprendizaje autodirigido y voluntario en Autoeducándonos, con el profesor Santiago Mejía Horna. Sentir interés y deseo por aprender en Santa Mónica Radio. El profesor Santiago Mejía Horna nos trae el segmento Autoeducándonos. Y atención, porque hará una reseña histórica de las principales potencias mundiales. Bienvenido, profesor. Sí, Jaime, un saludo a todos los oyentes de Santa Mónica Radio. Estamos en Al Ritmo de la Mañana en su segmento Autoeducándonos. Nos toca ver una breve reseña histórica de las potencias mundiales. Primero, veamos qué es una potencia mundial. Un país se considera potencia mundial cuando logra influir más allá de sus fronteras en varios aspectos. Por ejemplo, en el aspecto económico, controla el comercio, industrias y finanzas. Aspecto militar, tiene el mejor ejército, las mejores armas, controla los territorios del mundo. También tiene control político y diplomático, control cultural e ideológico, tecnológico. Esas potencias cambian con el tiempo, ninguna lo ha sido para siempre. Empecemos por la antigüedad. Potencias de la antigüedad, estas dominaron grandes territorios. Aparecen aproximadamente 3000 años antes de Cristo o a 476 después de Cristo. La primera potencia es el Imperio Egipcio, que aparece en 2700 años antes de Cristo hasta 1000 años antes de Cristo también. O sea, 1700 años de un dominio de esa parte del mundo, y que se llamaba pues una potencia imperial. Tuvo el dominio del Valle del Nilo, dominio en la agricultura, en la arquitectura, donde estaban pues las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y en religión. Luego tenemos al Imperio Persa desde 550 antes de Cristo a 330 años antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. Sus dominios desde el Asia Menor hasta India, y con una gran organización administrativa. Luego viene Grecia. La Grecia clásica en esa época era una gran potencia en ese espacio, en ese territorio prácticamente europeo. 500 años antes de Cristo hasta 323 años antes de Cristo. Era una potencia cultural y militar. Finalizó con la muerte de Alejandro Magno. Se conoce a Grecia porque fue madre de las ciencias, y ahí se le llama Grecia clásica porque ahí aparecen los grandes clásicos filósofos matemáticos griegos, como por ejemplo Aristóteles, Platón, en fin, todos los clásicos de esa oportunidad. Era una potencia cultural y militar, y finaliza, como repito, con la muerte de Alejandro Magno. Viene el poderoso Imperio Romano, 27 años antes de Cristo hasta los 476 años, pero ya después de Cristo. O sea, al finalizar la era cristiana y empezar la era cristiana. La Roma Occidente, y 27 años antes de Cristo hasta 1453 años después de Cristo, el Oriente Bizancio. Sobresalió en el derecho. Eran los inventores del derecho, prácticamente, de las leyes. Gran ejército, grandes caminos construidos. Fue la mayor potencia del mundo antiguo, de todo ese territorio vasto de Europa. De ahí viene, después de la época antigüedad, viene la época de la Edad Media, 476 a 1453. Todo esto ya después de Cristo. Aparece el Imperio Bizantino, 330 a 1453. Es un continuador neto de Roma, gran centro cultural y comercial. Viene luego el Imperio Islámico, donde están pues los países árabes prácticamente, desde los años 622 a 1258. Se realizó la expansión religiosa, científica y comercial. Y viene el Imperio Mongol, poco conocido. Desde 1206 a 1368
fue el mayor imperio territorial de la historia. El imperio mongol, ahora ahí está el país que se llama Mongolia y se encuentra ubicado en la parte norte de la República Popular China. Luego vienen las potencias de la Edad Moderna. En todo este resumen que he podido obtener, no se encuentra la cultura del Tahuantinsuyo. Yo considero al imperio del Tahuantinsuyo de los siglos XV a siglo XVI, es decir, en los años 1400, 1430, 1450, hasta 1500, 1529, donde es conquistado por España. Lo considero potencia porque ese es el gran imperio de América. El conquistador Pachacútec extendió su territorio del imperio incaico por el norte hasta Cundinamarca, Colombia, por el sur hasta el río Maule en Chile, todos los territorios de Bolivia, del Perú, la ceja de la costa, todo el Ecuador. Como repito, era pues una potencia en esa oportunidad. Y luego ya tenemos en esta etapa de la Edad Moderna, pues aparece Portugal, donde recién empieza a esparcirse ya y a llamarse las verdaderas potencias mundiales, porque conquistan nuevos mundos. Portugal aparece en 1415 a 1580 como potencia, conquista de colonias por todos los lugares, África, América, y logra convertirse en una potencia naval y comercial. Aparece luego España, desde 1492 en que realmente descubre América, hasta 1700, donde prácticamente viene la decadencia del imperio español, este gran imperio colonial americano que realmente conquistó casi toda América, México, Centroamérica, las Antillas, casi todo Sudamérica. Se convirtió en una potencia prácticamente colonial mundial. Francia, en 1643 a 1815, como una potencia militar y cultural, también con colonias en América, en África y también por Asia. Inglaterra, la poderosa Inglaterra, Reino Unido, aparece en 1688 a 1918, tenía un dominio naval y comercial global. Y luego aparecen las potencias de la edad contemporánea, desde 1789 a 1945, ahí en plena Segunda Guerra Mundial. Continúa Reino Unido en ascendencia, desde 1815 a 1914, llegó a ser la máxima potencia mundial con la revolución industrial. Aparece también Alemania como potencia mundial, 1871 a 1945, gran poder industrial y militar. Nos estamos refiriendo prácticamente a la era de Hitler, en donde Alemania pues quería conquistar el mundo, quería dominar toda Europa, todo Asia y conquistar prácticamente el mundo. Y Japón no se queda atrás. Japón en 1895 a 1945 era una potencia asiática emergente, en las cuales prácticamente decae debido en 1945 a la Segunda Guerra Mundial, en donde los norteamericanos pues prácticamente con las bombas atómicas al país dejan destrozado. Esa es nuestra primera parte, mi querido Jaime, en lo que se refiere a las potencias mundiales, para luego entrar a las potencias mundiales del siglo XX y siglo XXI, o sea, ya en las épocas actuales. Hemos hecho un resumen sucinto y le he agregado a todo esto que no está en lo que yo prácticamente he investigado. No está considerado el imperio del Tahuantinsuyo, pero yo sí lo considero al imperio del Tahuantinsuyo prácticamente. No conozco mucho del imperio azteca, sé por referencias de los profesores de historia que nos enseñaban en nuestros colegios, que también ha sido un gran imperio, el imperio azteca, pero creemos que no se puede comparar con Tahuantinsuyo, me parece, el imperio de los incas. Bien, entonces vamos conociendo aquí esta historia de las principales potencias mundiales, como nos ha hablado el profesor Santiago Mejía Horna, y que vamos a entrar precisamente ya a la era o al periodo de 1945-1991. Nos hablará principalmente porque ahí entra la Guerra Fría y la posguerra, ¿no? La industria, el colonialismo, en fin.
Santiago Mejía nos está hablando de esta historia de las principales potencias mundiales. Ahora sí pasamos ya a otro periodo. Exactamente. El otro periodo donde aparecen otros países, vamos a decir, en aras de consolidar o de potenciar su dominio, ¿no? Al parecer son los mismos, Jaime. No, las potencias del siglo XX y siglo XXI se afianzaron un tanto más del anterior periodo. En estos siglos, una potencia mundial es un país que domina en la economía, industria, ciencia, tecnología, poder militar, influencia política a nivel internacional. Empezamos, por ejemplo, Estados Unidos en el siglo XX, siglo XXI. ¿Cómo llegó a ser potencia? Tuvo una industrialización acelerada desde finales del siglo XIX, o sea, viene desde lo anterior, Jaime. No sufrió destrucción interna en las dos guerras mundiales. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada y Estados Unidos tomó liderazgo económico, creó instituciones claves que hasta hoy lo maneja a su antojo y domina el mundo a su antojo con estas instituciones. ¿Cuáles son? La ONU, FMI y Banco Mundial. La ONU son la Organización de las Naciones Unidas, FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, que lo domina pero a la perfección, es de su propiedad. Dominó la tecnología, finanzas y cultura global. Principales actividades tenía la industria pesada en el siglo XX, prácticamente en el siglo pasado, tecnología informática, tiene la inteligencia artificial de primer orden, finanzas internacionales, industria militar, producción energética y agrícola a gran escala. Tuvo territorios invadidos o intervenidos. No colonizó como los imperios clásicos, pero intervino militarmente, causando multimuertes, ahí en Filipinas, 1898, Corea, Vietnam. Ahí en Vietnam sí perdió la guerra, y en otros países también ha perdido la guerra. Luego invadió Irak, Afganistán, Panamá. Las intervenciones indirectas en Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, toda Latinoamérica, Centroamérica, Guatemala, etcétera. Su poder se basa más en bases militares en todo el mundo. En los momentos actuales tiene como 80 bases militares en todo el mundo, y el control económico y militar en todo el mundo. Eso es lo que prácticamente es Estados Unidos. Luego la URSS o Rusia. URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en el siglo XX y siglo XXI, ¿cómo llega a ser potencia? Tras la Revolución Rusa en 1917 se creó un Estado industrial socialista, tuvo una gran industrialización forzada, victoria clave en la Segunda Guerra Mundial, ganó prácticamente a Hitler, a Alemania, y controló Europa Oriental durante la Guerra Fría que tú manifestabas, Jaime, hace un momento. Sus principales actividades eran la industria pesada, producción militar, energía, gas y petróleo, ciencia espacial, primer satélite y primer hombre en el espacio, territorios invadidos u ocupados, Europa del Este, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Afganistán, en 1979, Chechenia, Ucrania. Estas están en una guerra actual, prácticamente lo de Ucrania, ¿no? Como conocemos, Georgia. Su poder se apoya en territorio, su amplio territorio, recursos naturales y poderosa fuerza militar. Los recursos naturales son de los países invadidos, al igual que Estados Unidos, así que no va a hacerse potencia mundial, pues Jaime. Y luego tenemos la China, final del siglo XX y siglo XXI. ¿Cómo llega a ser potencia? Tras 1949, con Mao Zedong, se unificó bajo el Partido Comunista de China. Desde 1978 abrió su economía al mercado, mano de obra masiva, más inversión extranjera, se convirtió en la fábrica del mundo. Hoy lidera tecnología, comercio y producción industrial. Sus principales actividades es la manufacturera industrial, comercio global, tecnología de punta, asimismo también la inteligencia artificial de primera, energía y minería, infraestructura internacional. Territorios ocupados o controlados eran simplemente chinos, el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong, y la presión sobre Taiwán. Todo el territorio chino, no invadió ningún otro territorio de otros lugares como aparece acá en este comentario. Tiene una poderosa influencia económica en África, Asia y actualmente en América Latina.
China prefiere la expansión económica más que la invasión militar directa como han hecho otros países. Entonces lo que es China prácticamente se ha convertido en una potencia mundial. Luego tenemos el bloque de Europa, unido la Europa occidental principalmente en el siglo XX, siglo XXI. Hubo una gran reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Unión Europea, alto desarrollo tecnológico, educativo, científico y control financiero global. Sus principales actividades: industria avanzada, finanzas, comercio internacional, tecnología verde, educación superior, colonias e invasiones que tuvo fue en África. Estos países que han hecho invasiones son Francia y Reino Unido. En el Medio Oriente, Asia hoy domina más por economía y diplomacia que por guerras. Eso prácticamente es la Unión Europea, que queremos también nosotros que en Sudamérica haya una Unión Sudamericana para algo ser poderosos en nuestro medio. Y finalmente tenemos, Jaime, a Japón del siglo XX, siglo XXI, cómo llegó a ser potencia, industrialización temprana, expansión militar, antes de 1945, reconstrucción rápida, tras la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos destruyó prácticamente a Japón con las bombas atómicas, y luego después el apoyo económico de Estados Unidos fue crucial para el levantamiento de Japón. Sus principales actividades: gran industria tecnológica, automóviles, robóticas, electrónicas, territorios invadidos como Corea, el mismo China, Filipinas. Tras 1945 renunció Japón al expansionismo militar. Creo que de las bombas atómicas hicieron tener miedo a Japón. Ahora nosotros nos preguntamos, para finalizar, ¿de dónde sacaron los recursos naturales todas estas potencias? ¿Qué potencia ha sido la más destructora en toda la época, en todas las etapas de la historia de la humanidad? Mire, esta historia que nos hace vivir cómo procedieron los países denominados poderosos, vamos a ir en ese término, pero que también han sabido llevar, ¿no?, estrategias políticas, económicas y sobre todo armamentísticas, porque hubo un tiempo, un periodo como que casi todos pensábamos que los países ya apuestan por la paz, por la tranquilidad, pero ese espacio, ese tiempo ha servido para armarse, como se dice, armarse hasta los dientes, ¿no?, y generar una demanda grande, como hoy vemos. Ya no hablamos pues de armamento para las Fuerzas Armadas de a pie, sino ya todo lo que usted decía, la industrialización a través de la tecnología. Hoy, la tecnología de punta. Esta tecnología que no solamente pues está al servicio de nosotros como ciudadanos de a pie, sino que la tecnología hoy llega pues a grandes espacios y son tomados en cuenta por estos países ya considerados en la multipolaridad, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo pues el país más poderoso, aunque ahorita ya secundado pues por China, no solamente le pisa los talones, sino que le ha superado prácticamente. Al parecer le ha superado económicamente, culturalmente, en todos los aspectos, y técnicamente pues China ha superado totalmente a Estados Unidos. Estados Unidos está en quiebra, lo que decíamos anteriormente, pues, ¿no?, de que no toda la vida van a ser pues potencias. Por ejemplo, España era una potencia en la época de la Media. Todo el mundo era prácticamente España, toda América, África. En todo el mundo tuvo y ahora ya ha decaído casi en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora le está tocando pues a China, y está realmente con la ayuda de Rusia prácticamente, que antes era la Unión Soviética o la Unión de las Repúblicas Soviéticas, la URSS, que lo conocíamos, ¿no? Claro, entonces, hay un rápido ascenso de China, ¿no? Ha habido un rápido ascenso de China. Pero también a eso lo secundan, ahí está Rusia, también, ¿quién podemos decir? India,
India está la Unión Europea y que acá no se menciona. Y el propio India. Brasil, que está en Sudamérica. Brasil porque también. estos son los que están conformando los denominados Miren, los BRICS, ¿no? los argentinos en el también se tema consideran económico. como potencia. Si es que logran prácticamente explotar sus recursos naturales, tienen para ser potencia mundial. En ese caso también el Perú. Pero el problema está de que realmente estamos dominados por las potencias mundiales, Estados Unidos, y que de repente pronto va a cambiarse y va a estar prácticamente ahora, vamos a estar en manos de los rusos o de los chinos. Lo que no queremos es eso, ¿no? De que si hay una potencia mundial, que nos apoyen pero para que también los otros países desarrollen y también sean potencia como ellos. Entonces eso justamente es solidaridad. De lo contrario, pues es una opresión, una represión tremenda, pues, Jaime. A eso no queremos llegar. Entonces queremos, como tú decías, la paz. Y parece que China, no sé, a mi entender, busca la paz, solo que ¿por qué está metido, por qué prácticamente desafía con guerra por acá? Porque prácticamente le están buscando, le están tratando de realmente de traer abajo, porque siempre Estados Unidos va a querer dominar el mundo, o sea, va a querer ser siempre prácticamente la primera potencia mundial. No quiere dejar prácticamente esa situación. Es como actualmente el gobierno de Fuerza Popular, que está gobernando indirectamente sin haber sido elegido, no quiere dejar el gobierno del Perú, ¿no? Muy bien. Estados Unidos prácticamente en ese Bien, sentido, profesor ¿no? Santiago. Terminamos aquí nuestro segmento. Exacto, Autoeducándonos. Entonces la pregunta de dónde sacaron los recursos naturales de las invasiones que han hecho militarmente a la fuerza, matando gente, apoderándose de sus recursos, robando los recursos naturales, petróleo, oro, plata, etcétera. ¿Qué potencia ha sido la más destructora? Eso sí lo dejo para los oyentes. ¿Cuál ha sido la que más destruye? Culmino Bien. con esto, Jaime. Queremos la Unión Sudamericana para ser también potencia entre los países sudamericanos. De lo contrario, no podemos vivir acá en este martirio. Y mejor que eso todavía sería la unión de todos los países del mundo. Esas grandes cantidades de dinero, cualquier cantidad de dinero que existe, que se utilice en los pobres del mundo, que utilice en reconstruir los países que están acabados, y de esa manera habría paz en el mundo. De lo contrario, nada, pues. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. El aprendizaje autodirigido y voluntario en Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna. Sentir interés y deseo por aprender en Santa Mónica Radio.